de este país en concreto, mis movimientos, era que fuera diversa racialmente, que hubiera gente mayor, negra, por aquí, gitana, mayor, por aquí. No os voy a hacer responsable, no me toméis a mal. Sé perfectamente lo difícil que es que nuestra propia comunidad se junte, hablo nosotros, ¿verdad? Y se junte bien. Sé perfectamente lo difícil que es que la izquierda en este país esté empoderada, incluso si gobierna. Pero cuando hablamos de empoderados, no seguir buscando familiares en las cunetas, tal. Hay que tener realidades muy centradas. Es muy difícil pedirle a una persona que se fije en ti cuando a los 2 pasos ves a una persona blanca de 70 años tirado en un cajero. Soy una generación consciente. Amo la humanidad, amo el lugar donde estoy. Entonces me veo responsable en animar a estos espacios de izquierda de darse cuenta de qué está pasando en la extrema derecha. No es normal que un partido nazi como Vox tenga como secretario general a una persona negra y todo el mundo me dice que lo tienen ahí con un poco de postín. Bueno, no pasa nada tener a una gitana de postín como presidenta de un partido político de izquierdas. No pasa nada tener a un tal de postín, aunque sea. Lo que no vale es que sean los nazis que aparentemente estén vendiéndonos una moto que no es real, porque a nosotros, la gente de nuestros movimientos y nuestros valores, nos esté costando asumir realidades distintas. Y aquí es donde os dejo un poco la charla, porque acabamos de fundar el primer sindicato nacional de artistas afroespañoles y hubiéramos fundado un sindicato nacional de artistas españoles y punto. Entraría como en una lógica humanista. Pero ¿por qué hemos hecho la mención de artistas afroespañoles? Es porque cuánta gente negra hay que no disfruta de su cultura, que no se beneficia de su cultura. Y la cultura negra es tan patrimonial como los recursos estos que van a buscar a África, y sin embargo la cultura no tiene un lugar físico ni tangible. Entonces, no es normal ver a mucha gente de nuestras comunidades vendiendo chatarra en lugar de vender una canción. Y como un obrero cultural que soy, entiendo que nuestra implicación social es sacar la cultura de las manos privatizadas y llevarlas a donde nunca tuvo que haber salido, a la sociedad, a lo público. Y para esto hace falta una corresponsabilidad y los obreros culturales tenemos que unirnos. Porque no es un sindicato de artistas españoles, porque entendemos que la comunidad blanca artística tiene que tener un espacio y un pozo para reflexionarse entre sí y ver las nuevas creaciones culturales que este país requiere con las nuevas realidades que hay. No vamos a pedir a la gente que nos incluya en su nueva España, vamos a pedirles que construyan en su ideario, cosmovisión, esa nueva España, donde caben todas y todos, pero nosotros y nosotras, como comunidad afroespañola, también vamos a estar construyendo esto. Y al mismo tiempo, las comunidades como la gitana, como tal, otras comunidades que son propias aquí, que también van a construir esto. Es por esto que hacemos un sindicato nacional de artistas afroespañoles como un ejemplo para otras comunidades étnicas de este país, artísticas, sindicalizarse. Con esto, muchas gracias. Te paso el micrófono. Buenas tardes y primero pues pedimos disculpas por haber llegado un poco tarde. Teníamos una jornada en el Congreso que es una jornada sobre la regularización ya de las personas sin papeles, la plataforma de regularización. Por eso hemos llegado un poco tarde y pedimos disculpas por eso. Pues el hermano me lo ha puesto, la verdad, muy difícil porque yo viniendo le decía, tú tendrás que hablar porque yo ya estoy con la cabeza que va a extrañar porque estoy como entre 300.000 cosas, pero bueno. Él vino en avión, en Barajas, y yo en Patera, porque vamos, la famosa llegada de Pateras del 2006. En ese momento llegué aquí a España.
Y nada, muchas veces escuchamos como, ¿por qué pedís aquí derechos? ¿Por qué no lo pedís en vuestros países de origen y tal? Por eso quería explicar un poco, pues, como mi historia, cómo ha sido, porque el activismo no lo he empezado aquí, lo he empezado desde allí donde nací. Pero por lo que hay y por todo este mundo, la globalización y lo que hay, es muy difícil en estos países, porque muchos de esos países decimos democracia, no hay democracia. Es muy complicado que puedas ahí reclamar derechos, porque algunas veces es la tortura hasta la muerte de muchas personas, como lo que pasó recientemente en Guinea Ecuatorial. Y eso, desde que dejé de estudiar y que empecé realmente lo que es la vida laboral, empezando a trabajar, yo me dediqué a la pesca, como lo explico muchísimas veces. Era una cosa que pues estaba maravillosamente bien, iba bien, todo el mundo pues se veía contento porque teníamos vida allí, nuestra cultura, teníamos todo económicamente bien. Pero como el mundo funciona como funciona, con el sistema que es un sistema que exprime a los más pequeños, pues llegó pues la globalización, los acuerdos, todas estas firmas. Llegan pues las empresas extranjeras, llegan los buques grandes y ya empieza la cosa a deteriorarse. Y eso es lo que motivó las organizaciones que tuvimos ahí en cada pueblo, en las ciudades, para decir no a esta situación. Antes esto generó muchas peleas allí entre pues, los pueblos. Yo de hecho esta llegada de las pateras la llamo siempre revolución, porque si no hubiese pasado lo que ha pasado en otros países, que son peleas y guerras entre hermanos. Pero menos mal que conscientemente muchísima gente ha dicho, ¿por qué voy a quedarme aquí a sufrir esto en vez de irme a otro lado? Estuvimos ahí organizados, peleando contra el gobierno, peleando contra los buques extranjeros. ¿Por qué? Porque venían hasta donde pescaban los pescadores locales, destruían todo, denuncias y no había manera. Primero las peleas empezó entre los pescadores de las maneras de trabajar, hubo peleas brutales. Yo antes de venir aquí justo en el 2005, pues mataron a un chico de mi pueblo, lo hizo la policía, por solo separar estas peleas. Y 47 heridos por bala. Y desde ahí, pues dijimos que esto no tiene futuro. Por más que nos organicemos, por más que ataquemos los barcos en alta mar, pues esto no va a solucionar el problema. Y empezamos las salidas de las pateras. Cuando llegué aquí, pues era como un mundo distinto. Yo muchas veces lo comparo con las turistas que veía en mi playa cuando era más pequeño y más joven, que venían, les pescábamos, nos regalaban caramelos y tal, y cuando hemos venido aquí era como distinto. Todo el sufrimiento que hemos pasado cuando hemos llegado aquí, decían, no, esto no es Europa, no es lo que pensábamos, porque hemos llegado y es como un sistema que te impide, ya que te impedía salir de tu país, porque también eso hay que explicarlo, por más que nos vendan vías legales casi es que no es posible salir de allí por esas vías. Pasas por el mar, pasas por tierra, por donde sea, pues hay barreras que te puede costar la vida, como los hermanos en Melilla o en Ceuta. Superas esta barrera, llegas aquí, hay otra barrera. Esta otra barrera es la ley de extranjería, la condena de no vas a tener los papeles hasta X años, tienes que buscarte la vida. Yo siempre digo, esto es como, ve a delinquir, porque 3 años que puedes estar aquí sin poder trabajar, pues qué recursos vas a tener para vivir, por ejemplo. Y desde ahí también, pues me vino como, aquí hay algo que hay que cambiar, porque eso no es normal, eso no es justo. Después de haber vivido toda esta trayectoria, todo esto que hemos vivido en nuestra tierra, llegamos aquí y hay otra barrera. Hay que romper esta barrera, porque hay que poner encima de todo pues los derechos humanos. Empezamos aquí a organizarnos para denunciar la situación que había. Primero, yo era un mantero, y lo digo todo
rato la gente dice, pero has delinquido, digo sí, porque me han obligado a hacerlo, pero no lo hice para tener dinero, lo hice para poder por lo menos sobrevivir, porque nunca ganaba dinero, lo que ganaba son juicios, son condenas, que muchos pasaban por la cárcel, tenían que pagar multas. Y había que organizarse para romper todo esto, porque era una barrera sistemática que tu vida va a depender de esto. Tu vida, toda la vida de los migrantes que dependa de papeles, que estén ahí todo el rato reclamando papeles y ahí no salen. Porque cuando tengan los papeles, luego la renovación y todo, les vamos a poner esto difícil y no van a tener ni idea de pensar en otras cosas. Empezamos esta lucha denunciando las heredadas, denunciando todo, porque es que no parece lógico que hasta ahora a mí, teniendo nacionalidad española, siendo diputado, que no, para mí no es nada, es una persona normal y corriente, pero yo creo que bastante me conocen para no pagarme, pero siguen pidiéndome la documentación. ¿Qué significa esto? Cuando decimos hay racismo, dicen que no, en ese país no hay racismo, que sí que hay racismo. Porque si me paran a mí y seguramente en esa sala, no sé a cuántos se han parado como en esos controles de metro, yo creo que no han sido muchas veces que os han parado. Y a nosotros es como constante. Hasta que seas una persona X, tienes un cargo de no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo te conoce y tal, te sigue pasando. Entonces, eso es el tema que denunciamos en ese país. Si realmente creemos en todos esos procesos de globalización, de lo que sea, vamos a atraer recursos de otros países, pero si la otra gente de otros países vienen aquí, hay que ponerles una barrera que no podrán pasar, algo cotidiano que les va a tener en una margen que no van a poder superar. Es como lo que digo, por ejemplo, el actual tema de extranjería, el famoso reglamento de extranjería, que dice vamos a adoptar la migración a una migración circular, que vamos a traer gente y cuando terminen, vuelven a su país. Que me parece muy bien la idea, pero ¿por qué quieren hacer esto? No quieren que vengamos aquí, porque ven que avanzamos y eso no les beneficia. Sobre todo la parte africana. Eso siempre hay que mencionarlo, porque últimamente se escuchan todos los discursos de las personas que vienen de Sudamérica, pues es que tienen una cultura nuestra más cercana, el idioma y tal. Pero la otra parte que viene de África, por ejemplo, musulmanes, no tienen la misma cultura, el mismo idioma, y todos estos discursos es ahora lo que están vendiendo para que la gente siga creyendo en esto, para que este sistema siga funcionando mientras van trayendo los recursos de África. La gente se mueve en las fronteras, es como algo normalizado, porque se justifica, porque pues vienen a forzar las fronteras, vienen armados y todos estos discursos son mentiras, porque cada quien que sabe analizar, que sabe mirar bien, sabe que eso no es verdad. Porque todo lo que está pasando en las fronteras son cosas ya programadas, sobre todo lo de Melilla, bien pensada en una fecha determinada para llevarlo a cabo. Y nadie cuestiona este tema de los derechos humanos, nadie cuestiona el papel de Marruecos en todo esto. Nosotros estando aquí en España solo podemos señalar a España. España tiene que pedir como lo que Marruecos ha hecho, que esto es contra los derechos humanos, pero nadie lo cuestiona porque para ellos es justificable, porque venían con armas. Y lo de Ucrania, por ejemplo, esta agresión, pues cada vez que mueren 2 personas salen en las noticias. Todo el mundo lo dice. Y no es normal, ni en Ucrania, ni en las fronteras, que estén matando a la gente. Eso es el motivo que nos ha motivado a dar un paso en la política, para estar donde estamos o ir más para allá, porque esta diversidad de este país se tiene que notar en muchos aspectos, en muchas partes. No es solo que estén en nuestras casas, que estén limpiando, que estén recogiendo las verduras para que podamos disfrutar de esto.
pero que somos personas que tenemos que tener derecho como todo el mundo. Tenemos que poder participar en este país porque ya somos de este país. Tengo familia en Senegal, tengo familia aquí. Nadie me puede quitar de este país, nadie me puede echar de Senegal. Eso es lo que nos pasa y es lo que nos motiva a que realmente trabajemos en ese sentido, de tener espacios como estos para que todo el mundo sepa que tienen vecinos, aunque estos vecinos tengan un color de piel distinto, una religión distinta, pero formar barrio. Lo que el sistema no quiere es esto, y es lo que queremos, lo que tenemos que hacer. Acercarnos a los demás, hacer que los demás se acerquen para que nos conozcamos más, para que compartimos más cosas y nos quitamos el miedo. Porque si nos venden que somos delincuentes, los negros que vienen en patera y tal, pues cada quien que va en un metro o por la calle, cuando ve un negro, le da miedo, coge su bolso y lo agarra. Y eso es algo que realmente podemos trabajar a través de espacios así, acercarnos a los vecinos, lo que haga falta, organizar lo que sea, y así poco a poco ganamos la confianza de los vecinos. Pero si discriminamos a la gente, muchísimas veces no se sienten representados, no se sienten como vecinos, y eso es lo que quiere el sistema, porque el sistema está diseñado para que todo lo haga como actualmente lo que hacemos. Una compra, te quedas aquí, haces tu compra, tu vecino enfrente, puerta a puerta, ni lo conoces o ni os saludáis. Eso es lo que quiere para que sus empresas que están creando pues puedan seguir funcionando. Pues nada, lo dejo aquí para que pues haya turno así de palabras y si ya podemos desarrollar. Antes de pasar al turno de palabra, yo quería hacer hincapié en dos o tres cuestiones, ¿no? Y sobre todo también yéndome a datos del tema de África con referencia a lo que denominamos Occidente o Europa o Estados Unidos, ¿no? En África que hay campañas de empresas interesadas que hablan de que no hay pobreza y que la pobreza se va a acabar en el 2030, ¿no? Bueno, pues como datos, por ejemplo en África ahora mismo la vida media es de 1,90 euros al día de las personas. 1,90 euros al día de personas, si son 6 en la familia, multiplicados por, no llegan a 12, 11 euros vivir 6 personas en esas condiciones, ¿no? O sea, esa es la situación actual. La situación a corto plazo, que ya se está produciendo y que se ha producido siempre después de la descolonización. En primer lugar, la descolonización la montaron los países, sobre todo los países europeos, la montaron con vistas a que los productos extraídos, los recursos, sobre todo minerales y agrícolas también de África, sirvieran para exportación, para que en Europa y en Occidente eso se manufacturara, eso se transformara, esas materias primas se transformaran y entonces vendérselas a los nuevos países africanos a un precio ya mucho más elevado. O sea, eso es otro planteamiento que ha tenido la descolonización y que sigue planteándose ahora. En África están entrando las grandes multinacionales que se dedican ahora a la agricultura, de manera que con la colaboración de algunos gobiernos en África lo que está planteando es desposeer a millones de personas. Hay datos donde se habla ya de millones de personas en Etiopía, en Nigeria, en Zambia, millones de personas que como no hay un reconocimiento explícito de la propiedad de la tierra, porque siempre se ha mantenido un tema tradicionalmente aceptado, que bueno, esta tierra es en los pueblos, ¿no? En las comunidades pequeñas, en las tribus, esta tierra es mía y no hay ningún problema, como aquí antiguamente en los pueblos. Todo el mundo sabía dentro de un pueblo, de mi difunto, todo el mundo sabía de quién era, esto era de Juan, esto era de Pedro, esto era de la familia tal, con los apodos, etc. Y eso era un hecho que estaba plenamente asumido. Bueno, pues allí ocurre lo mismo, lo que ocurre es que al meterse fondos de inversión, lo que han hecho en colaboración con esos gobiernos, lo que han hecho es expulsar a millones de campesinos que se hacinan en los alrededores en las zonas marginales de las ciudades o en campos de refugiados.
Y eso está ocurriendo con millones de personas en África, millones, muchos millones de personas, ¿no? Para meterse en esos fondos de inversión y entonces extraer los recursos agrícolas, por un lado, y el agua, que es fundamental para África. Si esto lo trasladamos a finales del siglo, o lo trasladamos ya a los cambios climáticos que se están produciendo en el mundo, podemos imaginar las consecuencias catastróficas que tiene eso para la población africana. Es una consecuencias inmediatas. Hambrunas, se trasladan con el ganado, aprovechando lluvias o aprovechando pastos, pero que eso no se puede mantener en el tiempo. La población además va creciendo, se calcula, por ejemplo, en África, que ahora hay como no sé si me equivoco, 1.900 millones de personas en el cómputo africano, y se calcula que para finales del siglo puede haber 4.000 y pico millones de africanos. O sea, con lo cual, si vemos el cambio climático, el destrozo de las zonas agrícolas, y después otro destrozo también, es la extracción de los recursos minerales, que también se concede, las posibilidades que se concede a las grandes empresas occidentales, sobre todo los ingleses. Los ingleses son los que están metidos ahora en África, ¿no? de forma salvaje. Todo esto no es nada nuevo, esto ha sido una descolonización mal planteada, paso a paso, pero que ahora mismo el tema de la globalización, como planteaba Sereni, sí es una globalización que interesa con intereses grandes por parte de las grandes empresas y los grandes consorcios occidentales. O sea, es curioso que los dólares o los euros pasan volando de unos países a otros, sin embargo las personas no pueden pasar. Entonces, yo una cosa ya para terminar. Efectivamente hay un control de la policía, aquí se puede ver en el barrio, o sea, en el barrio podemos ver a una pareja de policías que están pidiendo la documentación a una persona que tenga rasgos árabes o rasgos latinos o rasgos africanos. Y después hay otra cosa interesante, y es que no tiene nadie de otra raza, de otro país, tiene por qué pedir disculpas o disculparse por estar en España, haya entrado por avión en Barajas o haya entrado por patera, a través de pateras. O sea, ningún ser humano, la frase de que ningún ser humano es ilegal, o sea, bueno, pues es que ningún ser humano puede pedir disculpas por entrar en otro país. Porque nosotros, mi abuelo estuvo combatiendo en la guerra de África, en el Urubú, o sea, y a mi abuelo no le pidieron ningún tipo de documentación ni visado para ir allí a matar, como decía, ir a matar moros. O sea, nadie le pidió eso. Entonces nosotros hemos ido allí, hemos ido a provocar guerras, hemos ido a la extracción de recursos, no solamente minerales, sino también agrícolas, y entonces, ¿por qué narices tienen ellos que tener visado o exigirle visado para que vengan aquí? Pero incluso en situaciones mucho más próximas, como es el tema de Marruecos, ¿no? Marruecos lo tenemos a 11 kilómetros, Marruecos, la frontera de Marruecos está en Ceuta y en Melilla está a 11 kilómetros. Pasar el estrecho por Ceuta a 11 kilómetros y ya tenemos África. Nosotros podemos entrar a Marruecos sin ningún tipo de problema, y sin embargo ellos tienen que pasar aquí con un visado que bueno, que en unas condiciones lamentables, ¿no? Han venido a crear riqueza, han venido huyendo de las guerras que hemos provocado nosotros, han venido producto de una hambruna, de unas hambrunas, de unas crisis que hemos provocado nosotros, y sin embargo a ellos les exigimos que aguanten y que se detengan allí pasando hambre, pasando guerras y pasando calamidades. Vamos a ver, ahora ya pasamos a Perdona, es que como has mencionado el tema del colonialismo y los recursos, aprovecho para decir como en el 2006, cuando fue el boom de las pateras que llegamos, España, apoyado por la Unión Europea, dijo que iba a apoyar a Senegal para que no salieran las pateras. Hasta fecha de hoy están saliendo las pateras. Hay guardias civiles, hay policías de España, hay en todas partes. Yo en la playa del pueblo, un día, sobrevolando así, un helicóptero con la bandera española. ¿En Senegal? Sí. Ahí digo, yo todavía estoy en España. Pero, ¿qué pasa? ¿Esta ayuda no funciona? Ok, si siguen llegando pateras, si está la Guardia Civil, está la policía, con la policía senegalesa, y siguen llegando pateras. Digo, algo no funciona. Por eso siempre digo, mira, los acuerdos fueron para facilitar más la llegada de los buques europeos ahí, porque los españoles son muy buenos pescadores,
muy buenos pescadores, y los portugueses. Esto lo sabíamos antes de venir aquí. Sí, sí. Y teniendo todo este material moviéndose como en casa, en las aguas senegalesas, ya saben lo que quieren y dónde hay que pescar y los acuerdos. Y hace poco, la ministra senegalesa vino aquí para estos acuerdos de migración circular. El ministro de España saludó todos los acuerdos que se hizo con Senegal, facilitando así con palabras que entren ahí empresas españolas. Y muchísimas veces estas empresas matan a la gente. En mi pueblo hay una fábrica de harina de pescado y aceite de pescado que yo creo que esto es una cosa inhumana, como huele. Dentro de poco habrán enfermedades y toda la gente va a morir. Y no se respeta. ¿Por qué? Porque también la culpa del gobierno es de allí. Pero no pueden hacer nada, porque el que tiene el capital es el que manda. Ellos se agarran al poder porque les ayudan en que te voy a ayudar, tienen que construir esto. Y hasta las infraestructuras que tienen que construir lo dictan ellos. Y todo en beneficio de sus empresas carreteras o lo que sea, ven las partes principales donde se mueven sus intereses, es ahí donde lo construyen. Y luego el país lo va a pagar, el pueblo lo va a pagar. La otra parte es la parte de la esclavitud y la colonización y todo. Y el tema de Francia, que tiene esta parte de África machacada desde no sé cuántos años. Y todavía decimos que hay descolonización, pero no. Francia tiene el poder, tiene todo, hasta su moneda. Hizo la devaluación de la moneda para que valga menos. Y hasta ahora, todo lo que viene de esos países o lo que tiene esos países, Francia es el que decide. Si no quiere, pues él puede negociar con otros países que vengan a extraerlo. Esto es como esos países no son países independientes. Y es lo que pasa, lo que la extrema derecha de Italia, pues hasta lo han dicho. Esto no va a parar, porque Francia tiene que parar de explotar a estos países. Si no hablamos así como Unión Europea, esto nunca se va a solucionar. Y es verdad, si siguen así, la gente seguirá viniendo. Ahora, el tema de los campos, vale. Las empresas compran unos terrenos hasta echar apoyos y enteros. Y es lo que está pasando actualmente. Y no solo la Unión Europea, también los asiáticos. China está ahí a tope. No ha podido entrar por acuerdos, pero entra a través de cualquiera. Puede entrar a través de mí. Tengo tanto dinero para ti. Una empresa para ti en Senegal, yo pongo el dinero. Tú tendrás 1% o te voy a dar el dinero que quieras, pero tú solo figuras como eres el dueño de la empresa. Traen barcos, compran tierras y están ahí. Como es un terreno que hay que repartirse, nos repartimos los recursos. Y la población africana va a seguir machacada. No pueden ir a China, porque China no llega. Pueden venir aquí o en otras zonas. Y van a seguir pasando eso que está pasando. Muertes a saco si no para esto. Y eso para pararlo es muy difícil. Es un sistema y hasta que no rompamos este sistema desde aquí y desde allí, pues no llegaremos a nada. Abrimos turno de palabra. Entonces como tenemos, hay un tiempo limitado pero bueno, todavía nos queda. Intervenciones o preguntas cortas y a ser posible y bueno, que se responda. Pero también gente que sabe mucho, aportaciones, porque no es que nosotros no sabemos, pero... Sí, por favor. Creo que el micro no llega. No, yo creo que no hace falta. Bueno, muchísimas gracias por vuestros relatos. Son distintos, como dices, ha venido en avión, ha venido en patera, pero el encuentro dentro de los países que habéis visitado es lo mismo, nos está cambiando mucho en Países Bajos, que tampoco es una sociedad que no se puede llamar racista. La española no es racista. Lo único que es que no nos gusta trabajar como negros, ni que nos engañen como chinos, ni tener ahí al lado un machista como un moro, pero vamos, eso es. Saber es una vez que llega
entrada en esas cárceles que llamamos CIES, y se debería, Centro de Internamiento para Extranjeros, y que más bien el nombre debería de ser Centro de Sufrimiento para Extranjeros. Eso o la revolución es caliente, que no sé en esos momentos qué es peor, y sobre todo la situación que tienen sanitaria, social dentro de los CIES, tanto a ellos como a las mujeres, que tienen también una carga de Sí, sí. Sí, los centros de internamiento de extranjeros son cárceles. Y lo que no se puede entender es que entrar en España sin papeles no es un delito, es una falta, como cualquier falta administrativa, porque lleva esta privacidad de libertad. Es lo que nos preguntamos. Si cualquiera de aquí comete esta falta, pues no entra en ningún momento en ningún centro. Es siempre lo que decimos, que ¿por qué esta ley? Para algunos pedirá de libertad, para otros no. Si llegas, es verdad, la identificación de todas las tiene que pasar. Yo me acuerdo de haber pasado miedo en aquellos momentos porque yo no sabía, yo no tenía ningún contacto con la policía, nada. Pero cuando llegas, venga, vamos, vale, ¿cómo tal? Es como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué he hecho? La puerta se cierra, se abren las luces, es que no sabes en qué horario, qué día, noche, es como un poco qué está pasando. Y eso, pues la identificación y todo, pues se entiende, porque te tienen que identificar. Luego pruebas de sangre, muchos de los chicos decían, es que nos cogen mucha sangre. No sé si esta gente es que necesita nuestra sangre para otra gente y tal. Sí, y decía, oh, madre mía, sí, cosas así. Pero sí, la verdad, el tema de los CIES es un tema que se tiene que replantear, se tiene que pensar. Y has mencionado a las mujeres que lo pasan peor que los hombres. Muchas veces si hablamos de inmigración nos olvidamos de estas mujeres que más sufren durante el camino y que aquí cuando vengan también sufren más esta necesidad de libertad. Y muchísimas veces cuando pasa algo por la calle y dicen, no, este chico no está bien, es que todo lo que conlleva este camino tan duro, que ves a gente flotando muerta, yo he visto pateras enteras, rotas, que sabes que esta gente se ha hundido. Evitando todo esto, como lo que producía, yo era pescador, hay cosas que sí que vi antes de venir aquí, pero gente que no era pescador, muchísima gente que estaba en esta patera, veíamos cómo les afectaba. De hecho, viniendo, cuando encontramos objetos que flotaban, y cada vez ves más, sabes que por ahí algo pasa. Intentamos desviarlo porque hemos tenido esta experiencia de que varias veces hemos visto gente flotando y no estuvo bien, porque lo que causó una embarcación fue como algo súper triste, gente que casi se tira en el mar por lo que han visto, diciendo que nos vamos a morir, como evitando esas cosas. Pero psicológicamente, cuando esta gente llega, no se les atiende y están metidos en esas cárceles, como las llamamos, que es una cosa que hay que poner en cuestión y revisar esto, porque es sacar de esta situación a una persona y dejarla en la calle. Hay muchos que salen de ahí con una trauma y es lógico, y luego pueden pasar cosas que señalan, mira lo que han hecho, y esta persona realmente no estaba bien. No sé si quieres añadir esto. Yo quería ser más conciso en ciertas cosas. Primero matizar, cuando vine en Iberia vine con 3 años. Yo ni quería venir, pero esto forma parte de una realidad de una España que sigue sucediendo. Volviendo al tema de los CIES, un día me doy cuenta que las autoridades violan la Constitución, porque para tener un centro de internamiento abierto como el de Aluche, tienes que estar violando constantemente la Constitución, que es detener a la gente por un perfil étnico, lo cual está
es anticonstitucional basada en el artículo 14 de la Constitución. Segundo, es darnos cuenta que también se viola la Constitución cuando se está llegando a un acuerdo con delegaciones diplomáticas de estos países a los que estamos deportando a la gente sin una relación real con los ciudadanos del país de origen. Estas embajadas aquí producen alta traición a nivel nacional propiamente. ¿Por qué? Porque, como bien dice Serín, no hay ningún delito. Nosotros hicimos una campaña en la que la gente tenía que ir al centro de internamiento voluntario de extranjeros, porque la gracia es lo voluntario de extranjero, y que la gente entrara dentro y que viera a las personas y viera cuál es la diferencia, lo que es una falta administrativa que te priva de libertad, y eso está siendo legitimado por toda una serie de jueces, abogados, toda una institución de instituciones que es cómplice a su vez con todas las embajadas de estos países, los cuales son cómplices y desatienden realmente a su propia ciudadanía. Termino hay algo en todo esto que a mí me gustaría que no lo pasemos por alto. El hermano Serín vino en patera, cuenta su historia, con la fortuna que mucha otra gente no han tenido. Él representa, como él dijo bien, una revolución africana que está diciendo constantemente que en África hay un problema. En África hay un problema no con los blancos, no, hay que quitar eso ya a mi punto de vista. En África hay un problema entre los negros y hay un problema grave, porque los datos que daba el compañero son reales sobre la renta per cápita, pero también hay otra África de explotadores negros, de colonizadores negros, de negreros. Entonces, esta África es la principal causa de por qué estamos aquí. Esto es, en 2 líneas, lo que no puedes gritar en casa, vas a gritarlo fuera. Igual que los blancos españoles, cuando cruzaban los Pirineos, estaban ahí porque había un Franco aquí que se estaba cargando todo, y no era Franco. Era un movimiento de españoles blancos que se estaban cargando a los otros blancos. Y si estos blancos se fueran a África y fueran los rojos y los grises, dile tú a un negro que distinga los rojos y los grises si no van vestidos de rojos y grises y solo ves blancos. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, también se ha hablado, siempre se hace énfasis en parar la inmigración. ¿Cómo parar la inmigración? ¿Quién para el viento? ¿Quién para la corriente de un río? ¿De qué va la gente? ¿Cómo parar la riqueza? Los movimientos son riqueza. El punto es que no han sabido encajar. En vez de parar la inmigración, reubiquémonos. ¿Cómo se puede estar quejando a la gente cuando los pueblos están vacíos y hablan de una España vaciada? Hay una malintención humana que correa la sociedad. Entonces, es otro fallo de nuestro país pensar que África es pobre. No, que esté empobrecida no significa que sea pobre, porque si estamos aquí es porque fueron ahí. Y ningún rico va a un sitio que es pobre. Entonces, a mí me encanta el castellano cuando se emplea bien, con propiedad. No cuando viene la gente a decirte, como ahora dice la OTAN, es que queremos llegar a la paz en Ucrania, pero hay que enviar armas y armas y armas armarlas hasta los dientes. Y esta es la mayor seguridad. Entonces, a partir de ahí es importante la terminología para mí cuando hablamos de racismo. El racismo estamos reconociendo las razas. Yo prefiero empezar a hablar de discriminación por cuestiones fenotípicas, porque queremos hablar de una España pluriétnica. Es importante cuando estamos tratando migrantes, y no entendemos que al final son viajeros. ¿Y por qué unos viajeros viajan en condiciones tan deplorables y otros viajan en jet privado? Es de esto de lo que tendríamos que estar, para mí, abordando. Es importante que el matiz de que no somos viajeros ya, no, porque los viajeros son turistas. Nosotros venimos por unas causas distintas.
Entonces, eso también ya existe, refugiados. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se reconocen a todos los que vienen de África como refugiados. Y no se está aplicando las políticas de refugio que tiene España, convenido con toda la comunidad internacional. Quiero enfatizar sobre una cosa. Nosotros cuando venimos a hablar de activismo de sociedad negra, no podemos aquí en España separarlo de los blancos. Y no me toméis como un blanco dependiente, que también hay muchos hermanos como Ignacio Garriga, pero voy por otro lado. La sociedad abolicionista española es una sociedad parecida a estas compañeras que llevaron esto, ¿no? Lo de legalización ya. Sociedad abolicionista española eran muchos blancos luchando en contra de la esclavitud negra. Puede ser fácil llegar y decir que la esclavización negra se hizo en Valladolid en 1500 y sería injusto no reconocer que existió una sociedad abolicionista española y peleó hasta la abolición de la esclavitud en este país. Que hubo un primer presidente de la República de España y perdió su presidencia por defender esa libertad de las personas negras y las personas esclavizadas de cualquier color, Emiliano Castelar. Empezar a entender qué supuso la Reconquista y cómo empezó la Reconquista. Era un reino cristiano con un reino moro. Se unieron porque fue atacado el reino moro por otro reino otro reino cristiano. Estos códices existen. Y ahí es donde empieza, en 780 o algo así, lo que luego llamarían la Reconquista. Entender que esa unión de pueblos, que eran los cristianos y los moros, o sea, los cristianos vinieron en ayuda a estos moros atacados por estos cristianos, esto era esta España. Entonces, no se puede entender esa España pluriétnica, multicultural, que era la luz de Europa, si no se atiende realmente de dónde sacó esa luz España. Cuando España era famosa como la famosa Biblioteca de Toledo, los manuscritos de Toledo hoy se conocen como los archivos de los fondos Cati. Eso está en Mali, Tombuctú. Y es ahí donde fueron los archivos de aquellos que llegaron aquí. ¿Quiénes son los que llegaron aquí? Almorávides, almohades, toda esta gente. Se llevaron lo suyo consigo. Entender esto es entender cómo, por ejemplo, los procesos de expropiación, que estaba comentando antes el colega y Seguín también siguió, pero hay que matizar. ¿Por qué se producen los procesos de expropiación de tierra en África? ¿En qué medida? Es por el sistema bancario. Y es muy fácil de entender. Un pueblo, todo el mundo en el pueblo tiene su terreno heredado porque llegaron ahí, no había nadie y se hizo así. Entonces, esos terrenos tienen un valor. Y cuando estos terrenos están en manos de estas personas que no han ido al catastro, que no han ido a poner el terreno en valor y todo esto, porque hay que pagar mucho para legalizar un terreno, que lo tengas es una historia, pero legalizarlo es un proceso largo y difícil y costoso. Y es en ese proceso de legalizar un terreno donde se queda todo el poblado sin tierra. ¿Por qué? Porque tú tengas 20 hectáreas, vas al banco y no valen nada. Absolutamente nada, mientras no los tengan legalizado. Entonces te viene mucho más fácil que te llegue pues alguien, cualquiera que tenga dinero, no tiene que ser extranjero, cualquiera que tenga dinero suficiente para legalizar todas esas tierras. Es tan fácil, legaliza todas esas tierras y va al banco con las mismas tierras. Y esas tierras que el banco no te daba un duro de crédito, de repente a esta gente les dan 200.000 millones de no sé cuánto. Y es así como se va expropiando todo. Pero alguien puede decir, wow, qué cosa más rara, si lo han hecho los gitanos aquí. Claro que lo han hecho los gitanos aquí. Los gitanos estaban aquí con sus tierras bien, pero lo que pasa es que la gente blanca los ven como, ¿sabes? Como que no tienen ese derecho. Claro que tenían ese derecho a la tierra. Y era su tierra, de hecho. Entonces a los gitanos les pegaron un palo a principios de los 90, diciendo que les iban a dar lo que ya le habían dado a los blancos. ¿Sabéis qué es? Espacios en el aire. Eso que llaman piso. Ahí, en el aire. ¿No? Que les iban a dar unos espacios en el aire, pero les quitaban la tierra. ¿Para qué? Para que esos blancos especularan con su tierra. Les quitaron la tierra. ¿Y cómo vivían los gitanos? Por eso podían tener sus chabolas, más la casa de sus animales. Pero cuando les quitan la tierra, se cree el patriarca que los animales se quedan en la tierra. No, te quitamos la tierra, te vas tú y tus animales. ¿Qué es lo que se dice
¿Qué es lo que decían los blancos? No, llegaron los gitanos y metieron hasta las vacas, hasta las gallinas en la casa. Lo que no querían decir era la verdad. Son tan humanos que se llevaron a sus animales consigo porque les habían expropiado la casa, la tierra. Esa tierra que expropiaron fueron muchas de estas tierras recalificadas de los que muchos blancos empoderados han terminado en la cárcel, pero no han devuelto al pueblo gitano. Entender estos procesos que pasan aquí son los mismos procesos, es decir, lo que está viviendo España a marchas forzadas no es diferente a lo que está viviendo Ucrania, por ejemplo, previo a la Guerra Civil Española. Experimentar con las armas en Ucrania es lo mismo que estaba pasando aquí. Lo que está pasando en España a marchas forzadas no es lo mismo, por ejemplo, no es diferente que lo que hemos hablado de Senegal, pero en este caso, por ejemplo, con la población gitana. Por la población gitana aquí, todos sus derechos desde 1400 son confiscados. ¿Por qué? Porque la gente sigue en el imaginario de que a nadie le gusta la comodidad, que a nadie le gusta un privilegio y que a la gente le gusta vivir pues como se ha declarado gitanamente. Y no es así. Entonces, entender también un pueblo que jamás ha cometido guerra y que ha podido convivir durante todos estos siglos con una población es de máximo respeto para quitarse el gorro. Porque cuando vamos a hablar de diversidad en este país y nos queremos asegurar que este país puede ser un país diverso, la comunidad que a mí me guía es la comunidad gitana. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los principios para mí, Nueva España que estamos teniendo es, a mi punto de vista, desde el punto donde estoy, intentar ser lo más justo posible. Lo más justo posible es no cargar al blanco de todas las culpas como si los negros no tuvieran una culpa. Lo más justo posible, no exentar a todos los negros de todas las responsabilidades como si no tuviera tal. Y así con cada pueblo que estamos. Un barrio como el que estamos tendría la gente que saber que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas que la habitan y lo hacen ser. Pero eso es complicado si espacios como estos que luchan no tienen estos apoyos. Porque las participaciones no se fuerzan, las participaciones son cosas de seducir. Y para seducir a gente que está sintiéndose amenazada, extranjerizada, constantemente fuera de todo, es un proceso difícil. Por eso yo agradezco mucho y siempre he agradecido estos espacios, porque estos son como los últimos reductos que tenemos realmente para reconfigurar una institución distinta, una sociedad distinta. Y termino con un punto que para mí es importante. Echo muy de menos a los afromayores como los mayores de todas las comunidades étnicas. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que los pequeños, los niños, pero son tanto los niños como los mayores, son ellos que pueden cambiar la sociedad que tenemos. Hace falta que el abuelo diga, tú, céntrate, para que su hijo se centre y a la vez centre a su nieto. Sin nada. Hace falta que el abuelo o la abuela esté caminando con una amiga o un amigo de su generación, de otro contexto, grupo étnico, para que sus hijos y sus hijas tengan las cosas claritas de que las cosas han cambiado. Y os tengo que confesar una cosa, mis 44 años aquí, o sea, mis 41 años aquí, 44 años de vida, es la gente mayor en este país que yo he encontrado más abierta, más culta a nivel de conocer Guinea Ecuatorial, de conocer hasta los ríos de Guinea Ecuatorial y de partes del mundo, que la gente joven con la que me estoy encontrando y la gente de mi generación, ¿no? Entonces, lo que en África se aprecia y aquí se desprecia, aquí tendríamos que estar luchando para que se reaprecie, que es eso que llaman tercera edad, pero diversa. Porque esa tercera edad diversa genera toda una sociedad diversa, impide que la sociedad no se vea como es, y es diversa. Entonces aquí termino diciendo que yo soy un afroespañol muy conservador, extremadamente conservador, tan conservador como aquella España que encontraron antes de la Reconquista, que era una España pluriétnica. En eso soy conservador a machete, hasta que esa España vuelva a ser pluriétnica, vuelva a ser diversa, vuelva a su verdadera naturaleza. Y yo termino aquí. Pascual.
Bueno, hola, buenas gracias por vuestra exposición, es interesante. Una de las cuestiones más importantes que hay es la Unión Africana o el conjunto de países africanos, que no todos son negros, porque cuando se habla de África parece que los negros son todos, no. África es un continente muy grande, una diversidad muy grande. Pero una de las cuestiones más principales sería que todos los países que expoliaron a esos países africanos, y hablo de la Europa occidental sobre todo, que devuelva lo expoliado. Eso es fundamental para que esos países no es que salgan de la pobreza, sino para que la recompensa por su expolio, por sus crímenes, etcétera, etcétera, por su abastecimiento, sea justa y democrática. Y eso es una de las cuestiones principales que tienen que reivindicar todos los pueblos de África. Y la solidaridad con el resto del mundo, ¿no? Eso está. Luego se pasa al tema, porque la colonización lleva consigo, y todos lo sabemos, pues unas dictaduras inmensas, unos crímenes inmensos, ¿no? Hoy todavía se mantiene, porque si vemos en la prensa, los bancos de pesca subsaharianos verdaderamente no son los africanos, que son los dueños de esos mares, de esas aguas, los que tienen que verdaderamente sacar el producto y utilizarlo, ¿no? De la forma que ellos quieran, sino que son los países de Europa sobre todo los que expolian, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental y es una cuestión, una pregunta que nos hago. O sea, ¿hay algo al respecto? Porque está la Unión Africana, me parece, una entidad pues así un poquito por encima, ¿no? Pero se ha planteado no solamente los emigrantes, ¿no? Como vosotros, porque nosotros hemos sido emigrantes también. Yo he sido emigrante 5 años y como yo, pues gente mayor que yo, por cuestiones políticas, ideológicas, de trabajo, de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se han preguntado alguna vez toda esa cuestión? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Independientemente de que no tiene que haber fronteras, de ningún sentido, ni por mar, ni por tierra, ni por aire, sino que yo como ser humano tenga el color que tenga la ideología que tenga, yo tengo que disfrutar del mundo. Por tal motivo yo creo que es fundamental que esos mínimos postulados se exterioricen, se lleven a la práctica y sobre todo a nivel de la discriminación, que lo has comentado ahora, ¿no? Que están los niños y los ancianos, las personas mayores, pero entre medio hay 2 generaciones que verdaderamente ahí hay que llegar, porque esa es, digamos, la esencia de un país, de una nación, de la productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y si echamos una mirada aquí, somos todos personas mayores ya, ¿no? Gente joven, se llega a la gente joven o se llega de otra forma, a nivel de música, a nivel de los manteros, como comentaba el compañero antes. No, yo creo que llegar con otra serie de cuestiones, ¿no? Para que hagan suyo también la reivindicación, digamos, del género humano, ¿no? Sobre todo, ¿no? Gracias. Por favor, gracias a ti. Me ha permitido responder, pero no te vas a estar escaqueando así tampoco. No vas a hacer eso. La cuestión rápida es, cuando se funda la Unión Africana en Addis Abeba, y por Haile Selassie y toda la gente que estaban ahí, que eran la mayoría independentistas africanas, hubo alguien que llegó y lo dijo claro, creo que era Sékou Touré. Estamos aquí, una pandilla de traidores que venimos a defender los intereses coloniales en África. Y lo tenía claro, que eran, como dijo antes Jens Selim, Francia gobernaba 14 países africanos, de los cuales el 50% de su materia prima quedaban en el banco francés, porque hay un pueblecito francés, un pueblecito que es el que crea la moneda para esos 14 países africanos. El desfase es enorme. Y encima la moneda se llama franco de las colonias africanas. Con eso, que a día de hoy, 2023, se sigue llevando. Con eso era claro lo que estaba pasando. Durante las descolonizaciones africanas hemos perdido un matiz. Es que había activistas, había ideología, había pensamiento. Hoy no hay ningún Nkrumah, no hay ningún Lumumba, no hay ningún Sankara. Y los que hay, tipo Julius Malema,
en Sudáfrica, ¿quién los conoce? Y los que hay, como hubiera sido el segundo de Gbagbo, ¿quién los conoce? Si casi se lo han llevado a La Haya y ha quedado ahí. Entender que hoy el pensamiento libre africano no solamente está en peligro. En los golpes de Estado lo que han generado son generaciones como nosotros de gente cobarde porque somos hijos de familiares que no querían que muriéramos. Eso hay que entenderlo, porque lo ha vivido España. Han sacado a los niños primero en la guerra. Lo primero que se han ido son los niños. Yo vine aquí siendo un niño. Y yo vivo en una dictadura militar, o sea, Guinea Ecuatorial sigue siendo una dictadura militar montada en España. Y no hay ningún ecuatoguineano que yo conozca, con sus dos dedos de frente, que quiera ir a hacerse el Macías. ¿El Macías qué es? Dio independencia, echó a los españoles y terminó en la cuneta. Y además acusado de sátrapa, de tal, de no sé qué, de no sé cuánto, por los propios guineanos. Lo que nos dicen en la letra pequeña, los guineanos, la mayoría que le han acusado de todo esto, no es una cuestión étnica, es que eran negros falangistas. ¿A alguien se le ocurre pensar que eso era normal? Los que vienen de Guinea aquí a llorar de que hay un régimen ahí, eran precisamente negros franquistas. Pero la gracia de esos negros franquistas es que, por ejemplo, la nieta de uno de ellos es Rita Bossapo. Tenemos que empezar a entender, es como os comentaba antes, yo llevo 41 años aquí, ya puedo discernir la gente blanca. Puedo discernir, no solo de la izquierda hasta la extrema izquierda, la extrema no sé qué, que el medio, pero cualquier persona llega aquí, ¿qué va a entender de las CUP? ¿Qué va a entender la diferencia entre Podemos y Más País? ¿Qué va a entender de esos pequeños matices de democracia? No sé, Eso es una realidad africana. Entonces, hoy África lo que necesita es un nuevo pensamiento de liberación. Un nuevo pensamiento de liberación que desmantele, obviamente, las fronteras de Berlín, montadas en Berlín en 1884, y que recomponga, como dijo bien Cheikh Anta Diop, recomponga la identidad precolonial africana. Que él dije al principio, soy de Guinea Ecuatorial, pero soy Fang o Ka. Entonces, por ejemplo, los Fang, que es la comunidad ECAM de Centroáfrica, ocupamos Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón, Congo, República Centroáfrica y Congo. En cada país un número diferente de habitantes, pero entre Guinea Ecuatorial, Gabón y Camerún es la mayoría étnica. Y esta mayoría étnica que se convierte es el pueblo dictador en Guinea Ecuatorial, el pueblo dictador en Camerún, el pueblo dictador en Gabón. Sin embargo, ese pueblo realmente en sí mismo es una comunidad enorme. Desmantelar esto, es decir, desaparecer Camerún, desaparecer Gabón y desaparecer Guinea Ecuatorial para volver a nuestros orígenes, ese es un camino que mucha gente no quiere. ¿Por qué mucha gente no quiere? Porque están viciados en la traición al continente. ¿Cuántas familias se han hecho de oro en África traicionando su pueblo, vendiendo su pueblo entero? Eso es una realidad que ninguna persona aquí tampoco puede ignorar. Aquí cuántos españoles blancos se han hecho al oro vendiendo su pueblo, vendiendo a los vecinos antes de la guerra civil, y que a día de hoy nadie les puede quitar esos terrenos. Esto es real en todas las partes, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que Seguín esté aquí, cómo ha llegado y sobre todo a dónde ha llegado, es importante. Es importante, no solo por él, es importante, porque más quisiera que todos los efectos llamada fueran tipo Seguín, llegasen a este nivel. Entonces, ahí estaríamos planteando cambios dimensionales, pero no sirve de nada si Seguín llega a donde ha llegado, pero su equipo propio, Podemos, no lo pone de segundo en lista. Digo de segundo, no porque estés aquí, hablamos términos reales. No segundo en tal, no, pero hablar, que Podemos pueda llegar a pensar que él vaya de segundo e incluso de primero de lista, para mí sería una revolución en mi país y en mi movimiento de izquierda. Pero es que Podemos ha tardado mucho, incluso para empoderar a las mujeres. Nosotros hemos venido desde Mimosa en los centros sociales, al menos de Madrid, y hemos visto cómo las mujeres en los centros sociales, lo que ha pasado ese sector de las mujeres en estos movimientos nuestros. Esto mismo
Pasa con la cuestión de diversidad étnica. Los jóvenes en este país les gusta el trap, la música trap, que no es lo más tal, les gusta tal. Es decir, ya tienen un poco esa cultura de la diversidad, porque ya están diversos. Pero yo decía antes, son los niños pequeños en un parque los que nos juntan a los demás, y son los abuelos los que legitiman esa relación. Cuidar la tercera edad es cuidar el futuro de la sociedad, y permitir que los niños pequeños nos junten es permitir que nos cambien. José Luis. Buenas tardes a todos. Agradecido por vuestra participación. Me atrevo a hablar, no sé por qué, porque yo estoy anulado, llevo un año anulado desde el inicio de la desgracia. O sea, yo no soy nadie en este momento. Y todo lo que ha invertido, razonable, cuando yo recuerdo, indiscutiblemente pues la razón, pero no tengo nada que hacer. El capitalismo cada vez es más fuerte y no hay nada que hacer. Ese capitalismo existente en la actualidad, que comulgamos de la economía de mercado, no tenéis nada que hacer ni vosotros, y yo estoy súper adelantado, y tú que estás embarazado a la edad, posiblemente de todos vosotros sea el de mayor edad. Tengo 90 años, y entonces, pues, indiscutiblemente, cuando se inició la guerra de Ucrania hace un año, pues tenía unos ciertos conocimientos, unos ciertos visos de cómo se iba desarrollando la sociedad. Y esa sociedad indiscutiblemente estaba en ese inicio, ya apoyada con unos años de cierto cambio en el país. Eso se ha anulado completamente. Nada más tengo que decir. Bueno, lo primero, dar las gracias, muchísimas gracias por venir aquí, por vuestro testimonio. Me ha encantado escucharos, tenía muchas ganas de oíros y por fin he podido conseguirlo. Solo quiero una pregunta, porque no sé cómo podríamos ayudar para que esto que ocurre con África, también con otros países de Latinoamérica, pero bueno, ahora estamos en América. No sé cómo podemos hacer la gente de a pie, la gente normalita. A mí lo único que se me ha ocurrido es estas empresas asesinas, conocerlas y difundirlas. Por ejemplo, es lo único que se me ocurre. Estaría más bien las cosas, que a lo mejor entre todas y todos se nos van descubriendo. Entonces, no sé si aquí nos podéis decir alguna empresa de estas o cómo enterarnos o cómo difundir, porque a mí es lo que se me ocurre. Si hay más ideas, pues estupendo, pero... No, es que justo como nos suelen hacer muchas veces esta pregunta, yo si no hubiese preguntado, iba a preguntaros esta pregunta. ¿Qué podéis hacer para que esto cambie? Porque siempre nos preguntan esta pregunta. Y yo siempre, muchísimas veces, mi respuesta es como, las empresas, por ejemplo, que van al extranjero, que trabajan allá, tienen que cumplir los requisitos para estar aquí. Porque si dices, pues me voy a África y me adapto a las leyes de este país, pues destrozas la tierra, porque ahí la ley es bastante en muchos países. Pagas dinero, tienes haces lo que te dé la gana. Aquí
Es una serie de cosas que tienes que cumplir. Si no las cumples, pues no vas a poder tener esta empresa funcionando. Y si los gobiernos se comprometen a obligar esto a las empresas que van fuera, no va a haber este problema. Es lo que pasa con el cambio climático. Empresas están ahí, pero destrozan todo, haciendo lo que les dé la gana, porque es la ley o lo conforme a la ley. Pero aquí no piensan ni hacerlo. La gasolina que se usa en varios países, en muchísimos países, es como matar a la gente como moscas. Lo permitido aquí de estas gasolineras, ahí es el 300 veces más. Que ves que esto no es normal, pero está permitido, porque estos países no tienen control, no pueden controlarlo o reciben dinero para dejar hacer todo. Esto está relacionado a la política, es decir, no desde aquí. Hay ciertas manifestaciones por ciertas cosas, creemos que bueno, son estos que lo hacen. Y yo siempre digo solidaridad. Tema de sanidad, nos toca a todo el mundo, todos a la calle. Pensiones, mira, soy joven, no voy a dejar a la gente mayor que estén ahí solo peleando por las pensiones y pasa aquí muchas veces. Yo en las manifestaciones voy y veo ahora un poco más de gente joven, pero muchas veces son las personas mayores y eso no puede pasar. Es que todo el mundo tenemos que estar en esto, decir que eso no puede pasar porque lo hacéis en nuestro nombre y no. Y si estas cosas pasan, pues, y en la política también, sea con nuestro voto, decir no a esto. Estáis haciendo esto, os castigo. Porque yo no voy a votar a favor de esto, porque no estoy a favor de que se restringen vidas fuera. ¿Me quejo de la inmigración? Sí, voy a hacer algo para que pare. Son esas cosas que pueden ayudar. Yo, por ejemplo, he hablado de activismo y tal, pero también hago activismo sobre el tema de ecología. Porque yo, después de la manta, después de tener trabajo y todo, cuando dejé el trabajo, me junté con otros compañeros de aquí, otros amigos españoles, abrimos un restaurante agroecológico y vegetariano. ¿Por qué? Porque apoyar a los agricultores que están aquí más cercanos, en Madrid o en la Comunidad de Madrid, ayuda a reducir la contaminación, de que nos traigan productos de otro lado, o de que nos traigan productos de Senegal, productos de Mali, por donde sea. Es como, tenemos que intentar frenar esto. Poco que hago yo, poco que hace otra persona, al final va a ser mucho. Pero si digo, ¿qué puedo hacer? Con mi pequeña compra, con la cesta de compra, se puede hacer también esta pelea. Todas las cosas pequeñas que sean, sí que puede frenar algo. Y así poco a poco podemos conseguir frenar determinadas cosas. Ana, hay una... Bueno, aquí hubo una charla de Amnistía Internacional y intervino Iván Forero, que es un colombiano que bueno, está muy metido en el tema de la inmigración y de los grupos, no solamente latinos, en España, ¿no? Y planteó una cosa que fue muy interesante, y es ¿qué papel juegan los partidos políticos en España con los inmigrantes? En las listas electorales de los partidos políticos, hablando de los partidos políticos de izquierda, ¿qué papel tienen los inmigrantes? Daba números que son escalofriantes, en el sentido de que hay millones ya de inmigrantes en España, y sin embargo él hablaba de qué sirve que un latinoamericano esté en el puesto 74 decía ese número, ¿no? Pero bueno, no, 74 en las listas electorales, ¿no? Pues yo creo que hay un papel muy importante, que tiene dos vertientes. Una vertiente que es que las organizaciones, pues en este caso, organizaciones africanas, organizaciones latinas, organizaciones colombianas, organizaciones del sudeste asiático, que se organicen en el país de referencia, que ahora mismo es el país donde están viviendo, donde están trabajando, que es España, que creen esas organizaciones y después que los partidos políticos de izquierda atiendan
atiendan a esas organizaciones, que atiendan esas reivindicaciones, que las incluyan dentro de sus programas, y no solamente dentro de los programas, sino que se visibilicen los candidatos. Entonces, eso es una forma una manera de apoyar el papel de estas organizaciones y de estas asociaciones de inmigrantes, ¿no? Y después, bueno, en la pirámide, arriba del todo, los dos, que eso ocurre en todos los países del tercer mundo, los dos referentes negativos como empresas son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo que hace es dan créditos a los países, en este caso a los países africanos. Los países africanos no pueden devolver esos créditos porque unos créditos con los intereses enormes. Y a raíz de ahí les imponen, no vas a devolver esto, vale, pues te impongo unas políticas de pensiones, unas políticas de privatizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es y empresas hay libros, por ejemplo, pues hay una de Joan Fontana que ya ha muerto, pero tiene ahí un libro que es muy interesante, que es Al servicio del imperio. Yo tengo aquí otro, porque no me recuerdo, es que ya darle vuelta atrás, pero Joan Fontana, y ahí tiene cantidad de empresas que están manipulando pero lo mismo que se está haciendo boicot a Israel, en empresas israelitas, ¿no? Que están aquí, bueno, sionistas, que están en España. También hay campañas a favor del boicot a esta gente, ¿no? Disculpa, yo quería incidir en esa respuesta de otro modo. Primero, ya estás haciendo. Acudir aquí ya estás haciendo, y muchísimo. Porque muchas veces ¿qué podemos hacer? Es continuar lo que ya venimos también haciendo y lo que otra gente viene haciendo. Si llegamos aquí es para un encuentro. Entonces, si nosotros llegamos aquí y tú no estás, ¿por qué llegamos aquí? ¿No? Si tú llegas aquí y nosotros no estamos, ¿por qué vas a llegar aquí? Para mí, tu presencia es, impagable en un acto como hoy. ¿Cuánta gente afro no están aquí, en este barrio, no están aquí? ¿Cuánta gente gitana está en este barrio, no están aquí? Para mí es importante recordar por qué estamos aquí. Estamos para reconocernos, agradecernos, porque si no hay estas presencias, el compa no tiene este fuelle, yo tampoco. Y como estábamos hablando antes, los nietos, la familia, tu entorno, realmente debe ser bendecida, porque nosotros de lo que estamos siempre, para mí, cuando se habla de África y qué se puede hacer para ayudar a África, y hay gente que venía y me dice, no, voy a ir a hacer algo como ayuda humanitaria ahí, y digo, wow, con tantos hermanos y hermanas aquí, todos tirados, es muy raro, ¿no? Ayudar a África es ayudar a empoderar a las personas que estamos aquí. Punto. Y cuando estemos empoderados, muchos se quedarán, muchos otros nos iremos. Y cuando nos vamos, nos iremos solos y nos iremos muchos otros con vuestros hijos, con vuestros nietos, a cuidarlos también, como nos han cuidado aquí. De lo que se trata es que este planeta es lo que hay y nos vamos cuando cada uno le toca. Y cada uno intenta barrer su casa de la mejor forma posible. Si yo he venido aquí, vengo a contribuir a España. Si un español blanco se va a Senegal, deseo que contribuya a Senegal, no ir a explotar a Senegal. Entonces, no es mala idea que empresas occidentales se instalen en cualquier parte del mundo, siempre y cuando respeten esa parte del mundo. Y yo ya no les hago tan responsables de que vayan a explotar África o Senegal o cualquier país, como si ahí no hubiera gente formada para defenderlo. No sé si me estoy explicando. Tenemos que empezar a ser, por favor, corresponsables. Ni tanto ni tanto ni todo es tan black, ni todo es tan blanco. Entonces, de ahí para mí, este acto es una acción sobre este camino. Que mañana los compas decidan y las compas decidan, en vez de hacer una charla política, hacemos una fiesta del barrio y nos aseguramos que haya un grupo Guinagua, que haya un grupo
tal, Guinagua, un grupo marroquí, Rai, un grupo, pues, yo qué sé, de cumbia, un grupo de tal. Simplemente los estilos musicales te traen a la gente. Es así, raro, pero te traen a la gente. Y música balcánica y te viene, entonces, música tal, y te viene. Que por eso la cultura es tan importante. Por eso, lo primero que se mató aquí, antes de la guerra civil, fue a los artistas. Y con esos artistas se mató una de las grandes bellezas de este país. ¿De acuerdo? Entonces, recuperar esto entre todos nosotros, en cada barrio, en cada sitio, hace que muchos de los trabajos no tenemos que ir a Colombia a reparar. Hay que reparar a la persona colombiana que está aquí. Ella sabe reparar Colombia. No hay que reparar a la persona española para tal. No hay que ayudar a la persona española, blanca, de lo que sea, que está en Rusia, volverá aquí y reconstruirá España. De hecho, España se ha reconstruido por exiliados, en gran mayoría. Entonces, esto mismo que ha pasado en España es un ejemplo de lo que debe suceder en cualquier país del mundo. Así que yo os agradezco muchísimo por esta labor que estáis haciendo. Sí. Bueno, ya sí, la última, es que ya ¿De qué nos echa hablar? nos echan, Sí, sí. Bueno, yo tengo satisfacción, desde luego, de saber a dónde habéis llegado, seguramente que con un esfuerzo tremendo, y todo lo que se os ha puesto, todas las trabas las habéis superado. Estupendo. Desde vuestra posición actual, ¿qué es lo que podéis hacer ahora por vuestro país? Mira, yo acabo de leer un libro de Tahar Ben-Jelloun. Precisamente me emocionó porque era alguien que salió de África, se educó fuera y volvió a su país para educar a los niños, ¿vale? Que esos niños trabajaban, por ejemplo, haciendo zapatillas para Estados Unidos. Como poco a poco, contándole cuentos, de 3 y 3 son 6, cómo les trajo para que aquellos niños que no querían ir al colegio, cómo les atrajo, pues contando esos cuentos, pero cuentos con valores, cuentos, ¿cómo se dice en español? Con contenido. Con moraleja, perdón. Es que mi cabeza anda por otro lado en ese momento. Y me ha gustado mucho por eso. Entonces yo a vosotros que os veo tan así, tan dinámicos y tan fuertes. ¿Cómo me gustaría? No, bueno, también tienes lo tuyo, Pero vamos, hay una cosa que se va. Hace 2 días tuvimos una asamblea de asociaciones para preparar la semana del libro y la cultura a finales de abril. Entonces, yo le tenía aquí al amigo justo preparado eso, el que se ha pingado aquí con el tema de los bailes y tal, pues la posibilidad de que se incorporaran, y además está en un sindicato, para firma, para que se incorporaran a esas actividades que se van a montar en esta semana. Son culturales, son y que vengan creativas. unas charlas de Efectivamente, eso era una cosa, es un regalillo que le tenía preparado, o sea, para él. En breve, sin cortarle. Yo voy a volver, mi sueño es volver a casa, a Senegal y a Guinea Ecuatorial, y llevarles lo que he cultivado aquí. El Sindicato Nacional de Artistas, allá donde vayan. Porque sí que creo que los obreros y los trabajadores culturales en el mundo entero merecemos protección, pero sobre todo dignidad. Y esto es a lo que yo trabajo. Entonces, Serín, ¿tú llegarás político o cómo? Bueno, oye, Elena, muy rápido, ¿verdad? Que nos echan. Primero, que no queremos que os vayáis, queremos que os queréis. Y que precisamente que España sea un país suficiente. Y luego una pregunta muy rápida, es que has hablado del Centro Internacional de la Lucha. Entonces, es verdad que yo lo hablo, es verdad que está mal, pero es verdad que solo hay de personas, no sé, yo iba a decir negros, pero no sé si os molesta. No, tira para adelante. No, es que cuando yo iba a decir
Sí, sí. O sea, pero latinos, o sea, de Sudamérica, pero norteamericanos, italianos, y en ese centro hay otra etnia que no sea la etnia negra. Sí, también hay, es que me ha parecido que como que no. No, es la ONU del sufrimiento. Ahí discrimina. Pero es más difícil ver a blanco también, es verdad, porque yo tardé en darme cuenta que los blancos no tenían papeles y que sufrían esto. Y muchos eran latinos y otros eran del este. Pero ahí hay de todos los grupos étnicos que hay aquí. Se deportan filipinos, la cuestión es vaciar por la cara. Bueno, pero, a ver, la gente puede ir y volver, hacer lo que le dé la gana. Pero yo creo que es muy enriquecedor que sí, que estáis aquí y bueno, y estáis bien, pues que os queréis. Hasta que pensáis. Gracias. Sí, de verdad. Yo, por ejemplo, no me puedo marchar, porque tengo familia aquí, tengo familia allí. Tengo hijos españoles aquí y tengo hijos negros aquí. Es como ya... por eso si me preguntan, digo yo soy del mundo, no soy ni de Senegal ni de aquí. En Senegal me reclaman en cosas de política, en mi pueblo han insistido bastante para que vuelva, pero es que imposible. Ya que estoy aquí, tengo visión de cómo funcionan las cosas y las tenía allí y aquí tengo más experiencia sobre el tema. Sigo apoyando a movimientos y colectivos en su lucha. Y también cosas de ahí que puedo denunciar desde aquí, porque hay cosas de la pesca que he llevado a la Unión Europea y todo, he bajado ahí con diputados del Parlamento Europeo, y eso es algo que es muy importante, y si no estuviese aquí, pues esto no podría ser posible. Y así pues vamos gente de allí y gente de aquí coordinando, colaborando en esta lucha que bastante nos va a costar, pero imaginemos que resultados habrá para poder cambiar lo que está afectando pues, el sur. Y del centro de internamiento de extranjeros, de verdad es que hay todo tipo de personas, pero cuando se habla del tema de la migración, la primera imagen que viene en nuestra cabeza es la patera o las vallas, porque es lo que se ha vendido. Y de todas las personas que entran aquí sin papeles, las personas que vienen de África en general no representan ni el 20%. Muchas personas pasan por los aeropuertos porque lo tenemos más difícil. Y si es salir a buscar a gente por la calle, a parar a gente, son los africanos que son los que más buscan. Esto es una realidad y es lo que hay. Y este sistema es la política. Quiero más a unos y a otros. Así de triste está la cosa. Bueno. Muchas gracias.